Bienvenidos, hermanos, a este su programa, el Encuentro de Jesús, Eucaristía. Hoy compartimos el Evangelio de este tercer domingo del tiempo ordinario, el domingo de la palabra, así como la instituyó el Papa Francisco por allá por el 2019, de feliz memoria, para que tú y yo nos hagamos asiduos a la palabra del Señor. Así que vamos ahora a compartir esa palabra del Señor y también aprender a orar por medio de la palabra. Hoy vamos a excusar a Monseñor Medina, que nos dijo que no podía estar este fin de semana por compromisos previos, pero ya el próximo semana estará con nosotros, continuando con esa introducción bíblica del Evangelio según San Mateo. Así que hoy también vamos a conversar sobre esa metodología que la Iglesia nos recomienda para meditar con la palabra, para orar con la palabra, que es lo que conocemos como la lección divina. Vamos también a compartir un poquito sobre ella y recordarte que también vamos a hablar un poquito de que estamos en un año jubilar, porque en este año jubilar que se cumplen los 50 años de la canonización, de la coronación de nuestra Santa Madre, la Virgen de la Providencia, se nos ha otorgado un año jubilar. Así que vamos a hablar un poquito sobre nuestra Madre de la Divina Providencia. También tener en sintonía las cosas que están pasando. Quizás pues no todos estamos al tanto de lo que ocurre en la iglesia, pero tenemos que recordarnos que también la iglesia este domingo coincide con el 25 de enero y yo me imagino que usted debe acordarse de qué es eso. Y si usted no se acuerda, tiene que llamar por allá a mi hermanita Simonita y preguntarle, porque es la conversión de San Pablo. Así que las Paulinas van a estar disfrutando y gozando también. Eso es este domingo, mañana 25, y también va a ser el último día de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Recordemos que la iglesia camina en esa unidad para que todos podamos ser uno, como el Padre y el Hijo son uno. Y hay un octavario de la unidad de la oración por la unidad de los cristianos que comenzó el domingo pasado y termina este fin de semana. Así que mientras tú y yo nos vamos preparando para la escucha de la palabra, para ver qué Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra, vamos a invocar al Espíritu Santo, aquel que es el que nos permite hablar de Dios, aquel que nos llena de su presencia y que desde allí, desde tu casa, también llena tu espacio, donde tú te encuentres y sobre todo tu corazón. Así que vamos juntos a invocar esa presencia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para buscar siempre el bien y gozar de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Ahora nos vamos a un corte musical. Regresamos a tu programa, al Encuentro de Jesús, Eucaristía. Hoy reconociendo quién es Jesús en nuestras vidas. Te invitamos a que nos sintonices a través de Radio Paz 810 AM, por YouTube, a Viva PRCCSJ, y por Facebook Live a través de las redes sociales. La palabra que nos acompañará está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. Proclamamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Capernaum, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos. Escuchen, la gente que vivía en oscuridad ha visto una luz muy grande, una luz
ha brillado para los que viven en lugares de sombra de muerte. Desde entonces, Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos ahora se acerca. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en la sinagoga de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordando, ¿verdad?, que este ciclo estamos caminando con Mateo, así que ya Mateo hemos estado viendo unos otros pasajes anteriores, de los domingos anteriores, y estamos caminando en esa luz maravillosa, ¿verdad?, que nos va a ir guiando Mateo. Y Mateo hoy nos comienza con ese pueblo que caminaba en tinieblas y vio una luz grande. Fíjense que cuando la hermana leyó, lo proclamó la palabra, rapidito te comienza la palabra diciendo: cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Jesús se retira a Galilea cuando escucha lo que está pasando con Juan el Bautista. Y dejando Nazaret, vino a residir a Cafarnaúm junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Y ahí solo quería detenerme para que nos acordemos que Mateo es el que viene y trae, el que más trae pasajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Mateo va dirigido a los judíos. Así que Mateo está uniendo esa tierra de Galilea que en los tiempos de Isaías vivió ese destierro y vivió esa guerra y que estaba sumergida en las tinieblas, bajo esa sombra de la opresión, que podríamos pensar en estos tiempos también, porque estaban viviendo sin alegría, sin esperanza. Y cuando nosotros salimos a nuestro alrededor, ¿qué es lo que encontramos que se conversa en la calle? Esto está malo, no hay a dónde ir, mira lo que está pasando, mira las cosas que jamás hubiésemos pensado. Quizás podríamos vernos en este pasaje en un Puerto Rico que también está viviendo desesperanzado, pero la palabra que es esperanza pura nos está ¿qué? Abriendo los ojos, nos está abriendo los ojos para que nosotros podamos ver en ese camino esa luz que se va a ir iluminando. Y es que cuando vemos esa situación, vemos que el profeta Isaías va a proclamar ese cambio, va a proclamar que brilla la luz, que interviene, que renace la alegría, que llega la liberación. Por eso Mateo lo ponen aquí en su pasaje, pero lo ponen ¿qué? Para Jesús. Allí el profeta Isaías, que estaba proclamándole a aquel pueblo de Israel que estaba desesperanzado: no se preocupen que viene una luz resplandeciente. Ahora Mateo le dice a estos judíos, ¿se acuerdan de aquella luz de la que hablaba el profeta Isaías? Ya ha llegado. Aquí está. Y esa luz es en Jesús. Y dice claramente también que el protagonista aquí no es otro que el Dios de la paz, que va tratando de ¿qué? De sembrar la paz en este pueblo que estaba viviendo en guerra y en opresión. Y vino a intervenir de forma
de una forma inmediata o de una forma que diríamos eficaz en este pueblo, porque un pueblo que estaba en guerra iba a encontrar la paz. Si tú y yo empezamos a mirar y analizar este pueblo de Israel en los tiempos de Jesús, que dicen que esperaban al Mesías, pero ¿qué Mesías estaban esperando? Un libertador. ¿Por qué? Porque ellos se habían hecho la imagen de que tenemos que mirar cuál era la situación que vivían ellos, una opresión. Y cuando tú estás viviendo en una opresión, tú lo que estás es que pensando que va a venir el libertador, que te va a sacar de esa opresión, que ya no vas a tener que pagar más taxes, ni nada de esas cosas, que no vas a tener que estar pagando tanta luz, tanta agua, todas esas cosas oprimen al pueblo. Así que ese pueblo estaba así también oprimido de esa manera. Así que lo que estaba esperando era un Mesías libertador, un Mesías que lo va a sacar de esa opresión y ahora lo va a hacer libre, pero lo va a dejar igual porque ese Mesías que ellos tenían en su mente era un Mesías político. Lo único que va a establecer una justicia para todos, pero políticamente. Ahora Mateo nos está enseñando otra cosa. Sí, el Mesías está aquí, pero no es un político. Sí es un libertador, pero no es un político. Y es el que viene a libertarnos de esa opresión. Por eso es que nosotros cuando vemos este acontecimiento, que es un acontecimiento salvífico, que está evocando Mateo en su evangelio, es para poder describir el inicio del ministerio de Jesús. ¿Qué quiere decir esto en arroz y habichuela? Que Jesús no se fue donde estaba todo lo mejor, donde estaba todo bien bonito, a predicar la palabra, sino que se va a los lugares, allí Galilea de Galileo, que es el lugar de los paganos, a comenzar, a iniciar su ministerio público. Y eso es importante porque hoy en día que queremos seguir esas corrientes maravillosas, nuestras corrientes nuevas no quieren sufrimiento, no quieren piedras en el camino. Entonces ese no es el Jesús que yo conozco, porque el que yo conozco, mira, me da todo lo bueno, todo lo positivo y todo lo que yo quiero. Y nos damos cuenta que aquí en Mateo, que caminó con Jesús, nos está mostrando la realidad. Sí, este es el Mesías, pero este Mesías inicia un ministerio donde está la oscuridad. Donde está la oscuridad, porque Él es la luz y Él va aquí a iluminar en ese lugar. Y yo creo que es un mensaje que nos está dando a todos nosotros el Señor. Y es un mensaje de no ser miedosos ni cobardes en el sentido de predicar el evangelio en el lugar difícil. La palabra nos está invitando a salir de esa oscuridad, de ese acomodo que nos hemos hecho, porque como les dije en el principio, estamos viviendo ¿qué? En unos momentos de opresión, de dificultad, donde tú sales, te matan, entonces yo no puedo salir a las 6 porque ya oscuro, y como está en oscuro, tengo esta problemática, entonces no voy a irme para la calle a evangelizar. Volvemos, como siempre hemos dicho, juiciosamente se sale, porque se sale en el espíritu. No es que si yo sé que ahí está pasando lo y me voy a meter porque yo soy la más santa y yo lo voy a lograr. No, no, es que el Señor me va a mandar, claro, juiciosamente a los lugares que están ¿qué? Oscuros, porque el Señor sabía para dónde iba. Exacto. Al Galilea de Galileo, allí sabía dónde iba. Sabía que ese lugar era un lugar de territorio pagano, que ocurrían de todas las cosas, y se fue y allí predicó la vez, habiendo escuchado, como dice la palabra al principio, que habían entregado a Juan. O sea que ya Jesús está sabiendo que mira lo que está ocurriendo con Juan, pero el Señor no dijo voy a esconder la mano porque a mí me puede pasar lo mismo. No, el Señor dijo, espérate, me corresponde una misión y para allá voy a cumplirla. Y la voy a cumplir en el terreno difícil, en el terreno que nadie quiere, en el terreno donde no hay luz, porque yo soy la luz. Y esa es la luz que va a iluminar ese terreno, la presencia viva de Jesús que ilumina el terreno en la oscuridad donde está. Por eso dice la palabra que me enseñó. Allí donde está la oscuridad y salió.
y se levantó porque la luz iluminó todo lo que estaba en aquel lugar. Pues nosotros tenemos que pedirle al Señor esa fuerza del Espíritu, que es la que nos ilumina, la que nos da poder para poder pregonar la palabra del Señor en los lugares donde nadie quiere ir, en los lugares de oscuridad, preparados con la fuerza del Espíritu para que también allí haya conversión, para que también allí la luz de Cristo ilumine esas almas, porque a eso es que hemos venido, no hemos venido a que se muera todo el mundo, hemos venido a llevar esa presencia viva de Jesús en el alma de aquel que está perdido, para que se encuentre con él, con la vida, con esa vida que es la que lo puede levantar. Y por eso, cuando decía, ver, Galilea de los gentiles, que es la tierra de los paganes, pueblo que habitaba en tinieblas, ha visto una gran luz. Y a mí me gustaría llamar la atención simplemente en manera de meditación. Cada vez que tú y yo decimos, Puerto Rico está bendecido, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando sale ese eslogan de nuestra boca? No, pero es que Puerto Rico está bendecido. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque tenemos que también tener los ojos abiertos, Anita. Si yo estoy diciendo que estoy bendecido, ¿qué quiere decir? No, si yo estoy bendecido, ese mismo miedo que acabas tú de decir, hay que dejarle un lado. Si yo estoy bendecido, yo puedo ir a llevar la luz a estas áreas que están oscuras, porque estamos hablando de Cristo, el humano. Cuando él iba a esos lugares, era Cristo, el hombre, el que iba allí a llevar la palabra, a llevar la luz. Y entonces el pasaje nos está diciendo a nosotros, tú fuiste bautizado, tú eres hijo de Dios, tú tienes la protección de Dios, tú vas con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces tú tienes que aprender a hacer luz en esos lugares, llevar luz a esos lugares, esa luz radiante que es Cristo mismo. Por eso entonces deberíamos tener un poquito más de cuidado, porque si yo digo que Puerto Rico está bendecido, que tiene de esas cosas, porque hay tanta muerte, porque hay tanta proliferación de cosas que no son buenas, porque claro, sabemos que en las noticias es lo primero que nos van a recalcar, lo malo. Y yo creo que en eso voy a aprovechar para felicitar a Influenzando, porque Influenzando ahora tienen un programa, creo que en el Canal 2, que se llama Palo Bueno, así, ¿verdad? Y se llama así, Palo Bueno. Pero ese palo bueno lo que está haciendo es que resaltando la obra buena que se está haciendo en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchas cosas que se están resaltando malas, negativas, que no es que vamos a estar ciegos, sordos y mudos como Shakira, pero somos conscientes de lo que está pasando, pero como los medios de comunicación tienen mucho más poder, te atrapan solo en lo negativo, solo en lo que no se ve. Y cuando tú vienes a ver, por eso es que andamos prisioneros, con miedo, que no podemos hacer. Entonces este programa nos está permitiendo ver otra parte, ver la parte positiva del mundo, de lo que hay en este mundo. Así que Puerto Rico, claro, sí, yo creo que somos un país bendecido, pero sí creo también que tenemos que hacer otro esfuerzo, porque si no hacemos este esfuerzo de ser luz, de llevar luz en las familias, de llevar luz a los niños, de llevar luz a los jóvenes, de llevar la luz a los trabajos, de llevar la luz en todos los lugares, entonces vamos a continuar con más matanza. Pero cuando llevamos la luz, porque no se crea que esto es aquí nada más, por eso yo les comencé diciendo cómo era esa tierra de Zabulón y de Neftalí que estaba viviendo. Y como dice la palabra, cuando usted vaya a leer el pasaje de Isaías en este domingo, que les va a dejar saber esa guerra, todas esas situaciones que estaban viviendo y que estaban desesperanzados. A veces nos pasa a nosotros igual. Pero hoy esa luz, que es la luz de Cristo, puede transformar nuestro Puerto Rico, puede transformar aquello que tú y yo anhelamos, un país lleno de paz, un país lleno de amor, un país lleno de principios, un país lleno de valores cristianos, un país que se atreve a decir que Cristo es su Señor y Salvador. No un país que se niega a sí mismo, no un país que se oculta tras las máscaras,
porque todo lo hacemos bien, sino todo lo En contrario. un país que uno ve que de tanto bombardeo, ¿verdad? De cosas malas, de situaciones que realmente están ocurriendo, llega el momento de que no podemos permitir que ya nosotros, pues eso es algo normal, eso puede seguir ocurriendo, porque pues, ¿qué podemos hacer? Pues sí, pues la palabra nos está diciendo hoy que podemos hacer, ser luz en medio de todas esas situaciones, porque fíjate que mientras tú hablabas me estaba viniendo a la mente la noticia esa del muchacho que dijo que el diablo le dijo que matara al hijo. Pero ¿por qué eso? Porque son personas que están en la oscuridad, son personas que tienen ese corazón tan duro que no permiten que la luz de Cristo penetre en ellos. Y si no penetra en ellos, no puede haber un cambio. Por más que queramos, no puede haber un cambio. Entonces, ¿quiénes tenemos que ser los entes de cambio? Los que hemos encontrado la luz, los que hemos encontrado el camino. Entonces nos corresponde a nosotros llevar esta luz, ¿verdad? Porque hay un pasaje en los evangelios que dice que tú no pones una lámpara debajo de la mesa, sino que la pones encima de la mesa para que alumbre. Porque en la luz tú ves por dónde vas. En la oscuridad tú lo que tienes son tropiezos. No puedes ver. Así que no puedes encontrar el camino mientras tú estés en esa oscuridad. Y por eso entonces el Señor nos invita a que como Jesús salgamos a esos lugares a llevar la luz. Y recordemos siempre, nosotros aquí cuando hablamos de proclamar esa palabra, no necesariamente es que vamos a predicar la palabra, porque la palabra se puede proclamar de distintas maneras. ¿Cómo lo puedo hacer? A través del servicio. En el servicio yo a veces no tengo que predicar. O sea, yo voy allí en aquella oscuridad y veo a aquellas personas que no tienen nada, que están ahí sentados en la cancha y necesitan cosas que están viviendo, y yo me puedo acercar y puedo ofrecer lo que le es necesario. O quizás yo puedo conocer a alguien que está todavía perdido y yo puedo caminar con ese alguien. Y en ese camino de ese alguien, entonces vamos teniendo una conversación donde dejamos que el espíritu vaya siendo el centro. O sea, que hay distintas maneras, lo que quiero que tengamos claro, porque a veces nos concentramos solo que hay que predicar y entonces no hablamos, no decimos lo que hay que hacer, porque entonces nuestra vida no está reflejando esa palabra viva de Cristo. Y ahí es donde tenemos que llegar, a ese lugar de la oscuridad, ya sea por nuestro estilo de vida o ya sea porque el Señor nos ha mandado realmente a predicar o porque nos ha mandado a servir. Pero tenemos que ser lumbreras, tenemos que ser esas antorchas iluminadas en esos lugares de oscuridad, así como Jesús lo hizo. Por eso tenemos que ver claro que el evangelio anuncia esa buena noticia de la presencia y de la acción de Dios, y lo hace con las palabras enseñando, pero también con signos, porque dice por aquí que curaba a mucha gente al final de este pasaje. O sea, Jesús también en los signos, la gente podía encontrar la luz. Aquella oscuridad en la que vivían se iluminaba a través de ¿qué? De los signos que podían ver, que se manifestaban a través del Señor. Así que no es solo un hecho histórico lo que tú y yo estamos recordando hoy. No te dejes engañar porque el mundo quiera decir que ay, ese libro que ustedes leen, eso todo es histórico. No. Esto es memoria viva del ministerio de Jesús en nuestra vida, así como pasó 2000 años atrás, también pasa hoy, en el 2026, en nuestras vidas. Así que ese presente histórico, que es tan diverso, pero a la vez tan parecido, nos llevan a pensar en aquellas situaciones de oscuridad, en aquellas situaciones de tristeza, en aquellas situaciones de desesperanza, pero donde a la vez nos trae aquella luz que nos va a mitigar todo esto, es lo que estamos viviendo, en la desesperanza, en la tristeza, en la oscuridad. Así que tenemos que hoy tú y yo pedirle también al Señor si somos capaces de percibir esa luz,
Si realmente en el momento difícil de tu vida eres capaz de percibir que hay una luz, si en esos momentos difíciles tú puedes ver ese rayito de luz que está entrando para iluminar a tu vida. Porque los otros días la hermana y yo comentábamos qué difícil es cuando nos enfermamos y no vamos y no buscamos de Dios. Porque cuando nos enfermamos, lo primero que es, ay, yo estoy enfermo y me quedo aquí, no puedo salir, no puedo hacer nada. Cuando sabemos que tenemos los signos visibles de un Dios que nos ama y que nos quiere salvar. Y recordando, ya pronto, en febrero 11, si no me equivoco, es que viene el Día de los Enfermos. Así que es un día para que tú también aproveches y digas y salga con confianza, con firmeza, como nos decía aquella hermana en el círculo de oración. Yo estoy sana y va con firmeza a celebrar la Eucaristía para confirmar la sanación que Dios quiere darte a ti y que nos quiere dar a cada uno de nosotros. Así que también esa luz que hoy a través de su palabra está radiante en nuestras vidas, es para que en esos momentos también difíciles tú salgas al encuentro de la luz y no te encierres en tu casa. Y si no tienes para guiar, llama, siempre hay alguien que puede buscarte. Pero este es el tiempo de ser que atrevidos en el Señor y decir, espérate, yo conozco a Anita, yo conozco a Madeline, yo conozco a la otra hermana, conozco al otro hermano, no tengo cómo salir, yo voy a llamar a uno de ellos. Miren, Señor, la padre, por eso digo, puede decir cualquier, mira, acá hay un hermano que necesita que lo traigan a la parroquia y ya vemos personas dispuestas. Lo importante es que marque el teléfono de su cuando tiene necesidad, que no se encierre en sí misma, porque tristemente yo recuerdo que escuchaba una hermana de la comunidad que decía, yo me enfermé y a mí nadie me fue a visitar, pero nadie fue a visitarla porque nadie sabía que estaba enferma. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos los que estamos ahí, somos los que deberíamos tener esa oportunidad de llamar y decir, yo me siento mal, no voy a poder participar de la Eucaristía, si pudiera venir el presbítero, si pudieran enviar al ministro, si pudiera ir el círculo de oración, pero no se quede encerrado, porque eso es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Que nos encerremos en nosotros mismos y no dejemos que la luz de Cristo, que hoy nos muestra nuevamente, que es capaz de iluminar tu vida y la mía, y con signos visibles, pues no va a querer que ocurra, y nos corresponde a nosotros combatir eso. Cuando viene a tu mente ese deseo que dice, no, yo me tengo que quedar en casa porque yo en casa lo hago todo, no, usted va a decir, no, yo soy parte de una comunidad, yo voy a salir y yo con mi esposo, ay, pero se me dañó el carro, no puedo, entonces llame, búsquela, la hora y pídale al Espíritu, ponme el nombre de quien me puede ayudar, que te lo va a revelar. Si tú lo oras con confianza, el Señor te lo va a revelar y puedes llamar y buscar esa ayuda. Pero no te quedes en tu casa, porque eso es lo que quiere el enemigo, que te quedes en tu casa deprimido, triste, cuando la vida de fe se vive en comunidad. No se vive triste, no se vive solo, sino la comunidad nos da la fuerza en nuestra fe para continuar en ese camino. Y si te animas, ¿sabes lo que puede ocurrir? Lo que le ocurrió a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. Si te animas, puede ser que en ese momento Dios te llame y te llame una misión especial, bendito sea Dios. Si te anima, te puede llamar como llamó a Pedro, como llamó a cada uno de ellos, y va a ser de una manera tan especial que tú vas a identificar esa voz de Dios y vas a hacer lo mismo que hicieron estos discípulos, dejarlo todo para seguir al Señor. Y mira que pudieron haber cuestionado, porque Pedro pudo haber dicho, mira, es que yo tengo muchas cosas, la suegra que tengo ahí media majadera, tengo que atenderla. Y el otro pudo haber dicho, tengo que ir allá. Pero fue algo tan impactante que lo dejaron todo que fíjate y le siguieron al Señor. Y hasta los dos hermanos que dicen que estaban con su padre, ni tan siquiera el padre protestó. Dice, espérate, ¿para dónde van y me van a dejar todo este trabajo aquí solo? O sea, aún aunque, ¿verdad? No lo menciona la palabra, pero es lo que uno pensaría, ¿verdad? Que espérate, pero ven acá, viene este hombre aquí, se presenta aquí, se ven, y estos dos se van. Algo también tiene que haber sentido el padre de estos dos muchachos, ¿verdad? Para que veamos que no necesariamente el llamado también tiene que ser directamente una persona. El llamado te puede llegar a través de otras personas, no necesariamente así, pero si tú no buscas
tú no buscas, no abres el corazón, no empiezan a entrarte dudas en tu cabeza de que, pero ¿por qué esta gente va a la iglesia? ¿Pero por qué esta gente hace esto? ¿Pero por qué estas dos hermanas todos los sábados están insistiendo en lo mismo, en lo mismo? Algo tiene que haber, que ellas sacan de su tiempo para estar ahí todos los sábados, ¿verdad? Cuando pudiéramos estar en otro lugar. Entonces, esa curiosidad, dije duda la palabra no es duda, es curiosidad. Esa curiosidad que te debe dar en el corazón de, espérate, pero yo estoy viendo algo distinto, yo estoy viendo algo distinto. Nada perdemos con probar, nada perdemos con acercarnos allí a una parroquia y escuchar misa. Nada perdemos con eso. Yo te extiendo la invitación que este domingo tú vayas, tú te prepares y tú vayas, y aunque te sientes en el último banco, porque mira, para el Señor no hay lugares específicos tampoco. Es que el Señor se da de todo y para todos, y de diferentes maneras. Siéntate allí, escucha lo que está pasando allí, olvídate de las personas que están a tu alrededor, céntrate en lo que está ocurriendo sobre ese altar. Céntrate en eso y tú vas a ver que vas a encontrar esa luz de la cual estamos hablando. Porque esa luz allí se manifiesta en esa Eucaristía. Allí se manifiesta esa luz de la cual estamos hablando. Hay que dar el primer paso, que es ser atrevido. Y lo vemos, ¿verdad? Porque desde el inicio en este pasaje se está hablando de la oscuridad. Pero si tú das ese primer paso de ser atrevido, lo demás el Señor se va a encargar. La palabra lo dice claramente. Pero no tenemos que romper primero esa barrera, que es la barrera de la timidez, la barrera del miedo, la barrera del qué dirán. Todo eso hay que romperlo, porque cuando tú lo rompes y llegas a donde Dios quiere que llegue, todo el ambiente se va preparando para ti. Si estás atento en el espíritu, todo se va dando para ti. Porque si estás con alguien, estás con el otro, estás pendiente de que habla Juan, Pedro y gratitud, pierdes esa conexión. Pero si tú vas con un corazón contrito, con un corazón humillado y vas pidiéndole al Señor, Señor, he llegado aquí para encontrarme contigo. Yo no sé quién eres, no te he conocido, no he tenido una experiencia personal, pero hoy me han invitado, hoy he sentido en el corazón que quiero estar contigo. Revélame quién tú eres. Y el Señor te lo va a hacer, el Señor te lo va a revelar, pero tienes que abrirte por completo a estar ahí, a ser partícipe de participar, ¿verdad? Valga la redundancia, de participar en todo lo que se refiera a esa sagrada Eucaristía, en esa santa misa. Tienes que participar, y participar no es que me voy a poner allí a proclamar, es que en el corazón tú vas a que desde el inicio que van haciendo las oraciones, participando en ellas, para que, como decía la hermana, entonces esa luz vaya iluminando tu camino. Porque recuérdate que no te invitas tú mismo, no me invito yo misma. Dios, Jesús, te llama y te invita. Eso es importante, porque a veces queremos ser demasiado presentaditos y decimos, no, porque Dios me invitó. No, Dios no te ha invitado, fui yo la que fui allí por mi cuenta. Quise llegar y hacer todas las cosas. Dejemos que Dios prepare el camino. Porque en esas mociones del Espíritu, como estábamos hablando los otros días, Dios te va a ir ¿qué? Preparando el camino. Y en este preparar el camino puede decirte qué es lo que quiere contigo, hacia dónde te va a enviar, qué ministerio te va a dejar que tú puedas crecer en el Espíritu, porque uno tiene que crecer en la fe. Decía Pedro, tienes que dar razón de tu fe. Y para dar razón de tu fe, tenemos que dar el primer paso, romper con las barreras y llegar allí. Y después que llegues allí, Dios va a ir preparando ese camino, preparando ese corazón para lo que Él así desea. Así que yo te invito a que hagas y tengas la oportunidad de salir, de hacer el recorrido como lo hizo el Señor. Dice aquí que el Señor recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga y proclamando la buena nueva del reino. Para eso es que el Señor nos ha invitado a que también seamos partícipes de esa proclamación del reino. Y todo, mire,
pasito a pasito, pero sin quedarte atrás, porque entonces pasa como el como camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Pasito a pasito, pero firme y decidido, porque para que no te lleve la corriente y podamos ser firmes, ¿verdad? En esa decisión. Y podríamos preguntarnos, ¿verdad? Mira, pero ellas están hablando de una invitación, pero ¿en qué momento el Señor me está invitando? Constantemente el Señor te está extendiendo esa invitación. Puede ser que la dejaste pasar hoy, la dejaste pasar mañana, pero tienes que estar atento cuando el Señor te llama. Porque el Señor llama, tú eres el que tienes que estar atento a la voz del Señor. Cuando ese Espíritu Santo te mueve y te dice, mira, levántate hoy domingo, ve a la parroquia. Y tú dices, ay Dios, yo iría a la parroquia, pero yo tengo tantos sueños que no me quiero levantar. Esa es la voz que te está llamando. Porque yo no voy a ir a tocarte a la puerta de tu casa a decirte, mira, tienes que ir a la parroquia hoy. El Señor te está llamando. Y cuando te está llamando es porque algo tiene para ti. Porque no te está llamando por llamarte. Algo tiene para ti. Y tú tienes que entonces ver y buscar qué es lo que el Señor tiene para ti. Así que atrévete. Ánimo, que Jesús te espera y te espera con unos brazos abiertos para enseñarte esa luz divina y que puedas decir como Jeremías, cuando leía tus palabras me las devoraba y el corazón se llenaba de alegría y de gozo. Esa palabra es Cristo Jesús. Amén. Pues vamos ahora a un corte musical. Regresamos a su programa, el Encuentro de Jesús, Eucaristía. Recordándole que estamos compartiendo este tercer domingo del tiempo ordinario, que en la iglesia se nos recuerda el tiempo o el domingo de la palabra. Y no que no todos los días sean de la palabra, porque todos los días son de la palabra y en la Santa Eucaristía todos los días proclamamos la palabra. Pero es el tiempo, como nos invitaba Papa Francisco de feliz memoria, de que tú y yo escudriñemos la palabra y que esa palabra sea parte de nuestra vida. Si aún no lo has hecho porque solamente te dedicas a escucharla, porque vas a la misa y de ahí solamente la escuchas, pues ahora también se te está pidiendo un paso adicional. Y ese paso adicional es que estar en tu casa, buscar la Sagrada Escritura, meditar con la Escritura, leerla, proclamarla dentro de tu corazón y dejar que la palabra también hable a tu corazón. Eso es una meditación que tú la puedes hacer diariamente, 10 minutos. Empezando de poquito a poquito, el Señor va aquí, abriendo el corazón. Y ese corazón va aquí, a pedir más. Y cuando pide más, ahí es que tú vas a dar los pasos que hay que dar para sumergirnos por completo a la palabra. Pero a lo que se nos invitaba era eso, hacer escudriñar la palabra, ser asiduos de la Sagrada Escritura. Así que, porque recordemos que es uno de los pilares. Nosotros en la Iglesia Católica utilizamos el magisterio, la tradición y la Sagrada Escritura. Todo es el componente de lo que nos lleva y nos camina hacia la verdad. Así que todas estas fuentes son importantes. Nosotros no somos solo escritura. Recordemos siempre eso en la Iglesia Católica. Por eso ahora queremos hablar un poquito de la metodología que nos recomienda la iglesia. Usted puede usar la que usted desee, pero queremos aquí hablar la que nos recomienda la iglesia y entonces ahí sí podemos sumergirnos y dar los primeros pasos. Si no lo habíamos hecho, pues vayamos dándolo de esta manera. Y es lo que se llama la lección divina. Mi hermana Anita va a ir compartiéndonos qué es esta lección divina para que entonces después compartamos esa metodología. En el siglo XII, un monje Cartujo llamado Guillo describió 4 aspectos de la lección divina. El primer aspecto es simplemente leer
leer, ¿verdad? Estamos hablando cuando dice leer, es leer la palabra, ¿verdad? No, a eso es que nos estamos refiriendo. Esto es, ¿verdad? Prestar particular atención a ese texto bíblico que usted está leyendo y pedirle al Señor que a través de esa lectura le hable y le ayude a escuchar con los oídos del corazón, como enseñó San Benito, su monje. Así que ese primer aspecto que nos da, ya sabemos que fue cuando cogemos la palabra, no es simplemente cogerla y leerla y ya, sino reflexionar sobre ella y pedirle, ¿verdad?, al Espíritu que esa palabra vaya entrando en su corazón. El segundo aspecto es la meditación, ¿verdad? Eso consiste en reflexionar lo que estamos leyendo y que esa palabra, esas imágenes de esa palabra, de este personaje en ese texto, le llame mucho la atención. Ese que le llame la atención, usted se va como que a posicionar en ese. Usted va a hacerse a la idea de que usted puede ser ese personaje. Dice que veamos, oímos y olemos todo esto. Como nos vemos nosotros mismos en la relación con otras personas, así presente. Así mismo tenemos nosotros que reflejarnos, vamos a decir esa palabra, como reflejarnos en ese personaje que estamos leyendo. Nos podemos preguntar qué nos enseña este pasaje sobre Dios o sobre cómo debemos vivir nuestra vida. Así que haciéndonos, ¿verdad?, esa imagen de este personaje que hemos leído, pues podemos ir meditando y viendo y buscando en nuestro corazón, ¿estamos haciendo realmente lo que tenemos que hacer? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está queriendo decir el Señor con esta palabra que acabo de leer? El tercer aspecto es la oración. Leer la escritura no es un asunto de esfuerzo humano, es razón, es que clamemos al Señor en la oración, y esto puede incluir pedirle la capacidad para comprender, expresar nuestros deseos, temores y esperanzas y responder con acción de gracia, alabanza y expresiones de nuestro amor y deseo de hacer su voluntad. Podemos pedirle al Señor ayuda para entender cómo se aplica un texto en nuestra vida en el momento presente. Cogemos el texto, lo leemos, ya lo estamos meditando y entonces vamos a buscar cómo se hace presente ese texto en mi vida cotidiana, en todo lo que hago. Y entonces ya vamos, ¿verdad?, pasito a pasito. Y entonces el otro, ¿verdad?, sería entonces la contemplación. Y esa contemplación es una mirada llena de amor que descansa en la presencia de Dios y abandona todo nuestro esfuerzo humano para subir, a la montaña de la oración por nosotros mismos. Hemos ido paso por paso y cuando llegamos a la contemplación, ya es este momento en que la meditamos, la oramos y entonces vamos buscando. Y cada momento más, entendiendo, aprendiendo, asumiéndola, haciéndola nuestra. Así que, ¿verdad?, en esta mirada al Señor comenzamos a apropiarnos de su mente y corazón, viendo las cosas como Él las ve. Esto es como son reales. ¿Qué nos quiere decir? Que entonces vamos a hacer como lo haría Dios, pensar como pensaría Dios, mirar como miraría Dios. A todo esto, ¿verdad?, es que se refiere. Sus metas se convierten en nuestras metas, sus planes en nuestros planes, sus valores en nuestros valores. Ya dejamos de ser nosotros para dejar que Dios nos encamine, nos lleve, nos enseñe. Y entonces empezamos a mirar por los ojos espirituales. Empezamos a escuchar con los oídos espirituales. Ya no puedo decir yo tengo tal plan y van a ser así, así, así. No, sino dejar que el Señor me muestre cuáles deben ser mis planes reales.
estos 4 elementos de la lección divina pueden verse como etapas, pero no debemos aplicarlas en forma rígida. Ya saben, tiene que ser espontáneo, tiene que ser desde corazón, no puede ser que porque me dijeron que tengo que hacer esto y esto y esto y esto, hacerlo de esta manera. Si leemos el texto lentamente, el orden apenas descrito, meditación, oración, contemplación, en realidad no importa. El corazón de la lección divina es una lectura orante de la Biblia en la cual recibimos como la palabra de Dios para nosotros en el presente. No podemos estar pensando que leemos la palabra y como decía Madeline ahorita, ay, eso es una historia. No es así. Es que recibimos esa palabra en nosotros, en el presente. ¿Qué me quiere decir esa palabra en el presente? ¿Qué me quiere enseñar en este tiempo que estamos viviendo esa palabra? Y ahora, ¿cómo aplica todo esto a aquellos que están haciendo la lectura de los 49 libros narrativos de la Biblia siguiendo el plan de la lectura? Puedes orar al principio pidiéndole al Señor el Espíritu Santo que te muestre aquello a lo que quiere que prestes atención. Puedes orar mientras lees, pidiendo la gracia de entender y creer y obedecer la palabra. Puedes concluir con la oración, con la alabanza y maravilla por lo que has aprendido del plan de Dios que se va revelando en la historia del género humano. Te dice, ¿verdad? La lección divina, puedes orar para que antes de comenzar a leer la palabra, no escoger la Biblia, abrirla en esta página y comencé a leer y le leí como si fuera un libro otro cualquiera. No, tienes que empezar entonces a orar para pedirle entonces al Señor, ¿verdad? Que tú puedas poner toda tu atención en lo que estás leyendo, que no haya nada que te interrumpa. Puedes hacerlo, ¿verdad? Pidiéndole la gracia de realmente creer en lo que estás leyendo y sobre todo obedecer esa palabra. O sea, tienes ahí que horas para que la palabra, ¿verdad?, entre en ti. Entonces, que Dios te dé la gracia de creer en esa palabra y de entenderla. Porque muchas veces, ¿verdad?, leemos la palabra o proclamamos la palabra como decimos y, ay, yo no sé, madre, ¿qué me decía eso? No entendí lo que me decía. Pues para eso estás orando antes de comenzar, de pedirle la gracia al Señor para poder saber qué es lo que el Señor te está diciendo. Y entonces, pues así vas a reflexionar mejor y vas a entonces poder al finalizar del día estar lleno de esa palabra que redarguye en tu corazón. Fíjate que hay una frase, yo la tengo en mi librería, el eslogan de mi librería, que dice: cuando oro, hablo con Dios, pero cuando leo, es Dios quien habla conmigo. En esa última meditación que tú estabas hablando, es dejar que Dios hable contigo a través de la palabra. Y eso, ¿verdad? Yo lo tomé de unas frases comunes de San Agustín, pero yo sé que lo ha dicho otro padre, pero no me acuerdo quién fue. Pues esa meditación, esa lección divina, que es encontrarnos a Dios, con Dios a través de esa lectura. Eso es todo lo que el propósito que quiere la iglesia, fíjate, porque como tú decías, primero yo tengo que orar. Si yo no oro al Espíritu Santo para que me muestre, pues porque el querer interpretar la palabra, que es lo que a veces queremos todo el tiempo, queremos interpretar la palabra todo, pero eso es un proceso también. Pero ese proceso, para poderlo llevar, hay que a través de esta lección divina dejar que Dios vaya hablando con nosotros a través de la palabra, leyéndola, meditándola, orándola, contemplándola, y de esa manera primero ponemos el corazón dócil al Espíritu y dócil a su palabra, porque cuando tú vas haciendo lo que tú comentaste, en esos 4 ítems, que no es que se hacen rígidamente, pero si la persona normalmente lee la palabra, lo hace. Si tú eres una persona frecuente de leer la Sagrada Escritura en tu casa con calma, tú haces eso automáticamente, porque uno cuando ya empieza a tener esa experiencia, lo primero que uno hace es orar. Uno dice: Señor, voy a orar la palabra, háblame a través de ella, y entonces ahí te va guiando. Así que es simplemente una metodología donde el Papa también actual León, Papa León, nos ha pedido en el mes de enero
leer con la palabra, orar con la palabra. Y por eso quisimos traer esta lección divina para que tuviéramos también una metodología que nos da la iglesia. Usted puede también en su casa leer porque simplemente medita la palabra y o sea, puede hacerlo de distintas maneras, pero la iglesia ya tiene una metodología probada. O sea, que está probada, que te va a hablar Dios a través de ella. Así que te invitamos a que de hoy en adelante pues tome 10 minutitos, no es mucho tiempo, 10 minutitos y empieces por ahí, poquito a poco. Y como estamos, a veces uno dice, pero pues ¿dónde voy a empezar en la palabra? Pues no nos compliquemos, la iglesia está caminando con el Evangelio de Mateo durante todo este año. Pues una buena idea sería utilizar el Evangelio de Mateo para esto. Todos los días leer un pedazo de la palabra y meditar en la Sagrada Escritura. ¿Verdad? En modo de repaso, el primer aspecto es simplemente leer, la meditación, la oración y la contemplación. Son esos 4 aspectos o esos 4 pasos, ¿verdad? Que usted puede hacer, que eso le va a ayudar entonces a que usted vaya abriendo su corazón a la palabra y vaya entendiendo lo que el Señor quiere decirle, porque como dice María Canales, y la voy a citar, la palabra es para mí. Vamos entonces ahora, luego de haber compartido, vamos a ahora hablar un poquito sobre los 50 años. Recordemos que estamos en un año mariano jubilar. Y esto se está celebrando estos 50 años de la canonización, ¿verdad? De la coronación de la Virgen de la Providencia. Y para eso los obispos emitieron un documento donde dejaron ver claramente lo que es esto. Vamos a ir poquito a poco, ¿verdad? Porque tenemos 5 minutitos nada más para queremos invitarlos realmente para que este año, que es un año jubilar, tomemos nuestro espacio para conocer mejor a nuestra Santa Madre, Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Yo tengo que decirlo, me da mucha pena que cuando pregunto, muchos me dicen que no saben quién es. Aunque no lo crean, en el área este, en el oeste, me ha ocurrido eso. Y yo creo, y primero acordarnos que tenemos un programa que es desde el santuario, que se tiene, creo que es el segundo sábado de cada mes y el cuarto sábado de cada mes, que está el hermano Irán, que él es el administrador del santuario Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Así que siempre conéctese ahí para que esté al tanto de lo que pasa. Aquí lo que vamos a estar haciendo son unos spots donde queremos decir ciertas cositas de nuestra madre, animarlos a que tomen como medida esta peregrinación, porque podemos hacer peregrinaciones en este año jubilar, donde está el santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia y ganar indulgencias. Así que los obispos nos enviaron un comunicado, ¿verdad? Eso no fue ahora, eso ya hace varias semanitas, dejándonos saber que voy a citar el documento que dice: cuando llegó la plenitud de los tiempos, el Padre quiso, según los designios de su providencia, enviar a su Hijo al mundo para salvarlo. El Verbo de Dios entró en el mundo por medio de María de Nazaret, elevándola a la gran dignidad de Madre de Dios. Ese es el comienzo de este documento. Y dice: dado que ella se asoció perfectamente a la obra de la redención, como fiel discípula de Cristo y de esta manera modelo de fe, desde la encarnación, pasando por la pasión y la Pascua del Señor y unida a los discípulos en la espera de la efusión del Espíritu, fue para ellos madre y maestra espiritual. Por ser madre de Dios y singular cooperadora en los planes de su providencia, el pueblo fiel a lo largo de los siglos, con razón, le ha dado el título de Madre de la Divina Providencia, sabiendo siempre que el providente es Cristo, es nuestro Señor, Dios Todopoderoso. En atención, el amor singular que el noble pueblo puertorriqueño siempre ha profesado a la Madre de Cristo, mediante esta advocación y a petición de la iglesia que peregrina en Puerto Rico, San Pablo VI, Papa, concedió el día 19 de noviembre de 1969 que fuera designada como patrona principal de toda la nación puertorriqueña. Así que lo primero que tenemos que tener claro, que María, Madre de la Divina Providencia, es nuestra patrona principal de todo Puerto Rico, de toda la nación puertorriqueña.
Así lo dice claramente también que asimismo, a petición del señor Cardenal Luis Aponte, arzobispo de San Juan en aquel tiempo y presidente de la Conferencia Episcopal, dispuso el mismo Romano Pontífice que su imagen fuera coronada canónicamente en su autoridad, lo cual se llevó a cabo el 5 de diciembre del 1976. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando. 50 años de esa canonización. Así que el año, dice el documento, decretamos un año jubilar mariano para la Providencia Eclesiástica de Puerto Rico que comienza el 19 de noviembre del 2025 hasta el 5 de diciembre del 2026. Vamos a tener la celebración de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia el 19 y vamos a tener el cierre de año jubilar el 5 de diciembre. Dice claramente que para este año sea tiempo propicio de gracia, la penitenciaria apostólica ha concedido indulgencia plenaria con las condiciones ordinarias a quienes realicen piadosas peregrinaciones grupales o individuales al santuario Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, a las catedrales y a las concatedrales de la diócesis de Puerto Rico y los demás santuarios marianos de nuestra providencia eclesiástica. Así que sabe que incluye obviamente el santuario Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, pero también incluye catedrales y concatedrales y santuarios marianos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se va a proponer durante todo este año. Vamos a empezar a verdaderamente conocer y dejarnos tocar por Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Que en nuestro diario, en todo este momento, todo este año, vamos a ¿qué? A hacer peregrinaciones. Les invito, vamos a hacer peregrinaciones. Si quieren hacer peregrinaciones, llamen, nos llaman y vamos a formar una que vamos a empezar en el santuario de Nuestra Madre de la Divina Providencia, pero nos permite ir a otro. Ahora, yo le digo, no se quede solamente en la concatedral. Siempre, si empieza en la concatedral, termine siempre en el santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, porque es el santuario nacional de nuestra patrona. Sé que no lo van a poder hacer en un solo día, pero es simplemente vayamos desde ahora haciendo planes para entonces poder encontrarnos con nuestra Madre también. Y recordarles que la imagen peregrina de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia anda por las parroquias. Si usted quiere que llegue a su parroquia, sin temor, llame al santuario, llame al hermano Irán y póngase en la lista para que esa imagen llegue a su parroquia, no para ser guardada en una esquina, porque para eso tenemos mucho en nuestras parroquias la imagen de la Madre, sino que con ella, con la visitación de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, hagamos un encuentro comunitario en nuestra parroquia. Así que les invito a que llamen al santuario para que comencemos esta peregrinación. La semana que viene vamos a entrar un poquito en la historia de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Vamos a tener, como le llaman hoy en día muy modernos, Anita, podcast. Ahora todo es podcast, pero vamos a tener podcast de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Bueno, ya hasta aquí sí que me excedí un poquito, pero pidamos al Señor, ¿verdad?, que nos siga acompañando y que este camino y este año jubilar sea un año hermoso para encontrarnos con nuestro Dios providente a través de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Pues que el Señor te bendiga y Nuestra Santa Madre de la Providencia te acompañe por siempre. Bendiciones. Amén.